En los músculos del plano superficial del compartimento anterior del antebrazo vamos a revisar 4 músculos y un par de mnemotecnias. En el plano superficial de músculos del compartimento anterior vamos a tener estos 4 músculos. Vamos a señalarlos para irlos ubicando. En este dibujo solamente tenemos esos 4 músculos, o sea, aquí está representado el plano superficial del compartimento anterior. No hay ningún otro músculo ajeno a este plano. Y tenemos el flexor ulnar del carpo, que sería este, el primero de medial a lateral, flexor ulnar del carpo. Después tenemos el palmar largo, el flexor radial del carpo y por último el pronador redondo. ¿Sí? Estos músculos, si se están dando cuenta, parece que se originan del mismo lugar o de una zona muy cercana uno de otro. Y ciertamente tienen, incluso se les conoce, tienen el nombre común de músculos del epicóndilo medial, aunque falta uno que vamos a ver más adelante. No son todos los que tienen su origen en el epicóndilo medial. Pero común a estos 4 músculos es que por lo menos una de sus orígenes es en el epicóndilo medial del húmero. ¿Sí? Y esto pues es para repetir que si estudiamos las características de las estructuras anatómicas, en este caso de los músculos, en grupo, o sea, si por grupo tienen en común inervación, inserción, origen, acción, etc., es mucho más fácil aprenderlo de esa manera y entenderlo que estudiando por o de forma individual a cada uno de ellos. Entonces podemos decir que los músculos del plano superficial del compartimento anterior al menos tienen un origen en el epicóndilo medial del húmero. O podemos aprenderlo, el flexor ulnar del carpo se origina en parte en el epicóndilo medial del húmero, el palmar largo en el epicóndilo medial del húmero, el flexor radial del carpo en el epicóndilo medial del húmero. Entonces sí, esto es para darnos cuenta que es mucho más fácil agrupar, hacer relaciones, hacer grupos, hacer cuadros, relacionarlos unos con otros para que podamos entenderlo más fácil y sobre todo recordarlo más fácil. Estos músculos son los que se van a lastimar o los que se van a inflamar en el codo de golfista, si lo recuerdan, ¿sí? El codo de golfista es la epicondilitis medial, o sea, la inflamación, la tendinitis, ¿sí? De estos músculos que se originan en el epicóndilo medial. Entonces, estos son los que provocan el codo de golfista, ¿sí? De estos 4 vemos que uno se dirige hacia el radio, o sea, uno termina en un hueso del antebrazo y los otros 3 terminan en la mano, ¿sí? Ya no terminan en el radio o en la ulna, sino que terminan en la mano. Vamos a ver después más a detalle cuáles son las partes de la mano. Por lo pronto, así lo podemos señalar. ¿Y qué es común de estos 3 del plano superficial, que los 3 llegan a la mano? ¿Qué podemos decir en común? Que ninguno de ellos entra o pasa por el interior del túnel del carpo. Si recuerdan, el túnel del carpo y la fosita cubital son esas estructuras de paso entre una región y otra, ¿sí? Por donde pasan importantes y varias estructuras, pero en este caso estos tendones de estos 3 músculos, ninguno de ellos pasa por el túnel del carpo, son otros los tendones que pasan por ahí. Entonces también es una forma de recordarlo, de que ya estamos descartando a todos los superficiales, ¿sí? Del plano superficial, ¿sí? No que tengan como nombre superficial. Todos los del plano superficial, ninguno de los 4 va a pasar por el túnel del carpo.
Obviamente que el pronador redondo menos, ¿sí? Se queda muy arriba. Y comenzamos con los músculos. Empezamos en el mismo orden que los presentamos. El flexor ulnar del carpo, que aquí lo vemos junto con los demás músculos del plano superficial, y aquí lo vemos solo. Es el único músculo que está en este dibujo para verlo con mayor claridad. Es el más medial de los músculos flexores del plano superficial. Tiene un origen alargado, lineal, ¿sí? Es una línea su origen, que es esta, todo esto, ¿sí? Desde el olecranon y el borde posterior de la ulna. Aparte de esta, tiene otro origen en el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? Entonces tiene dos orígenes, dos cabezas, una que podemos llamar la humeral y la otra la ulnar. El nervio ulnar llega al compartimento anterior del antebrazo pasando por un espacio triangular que existe entre la cabeza humeral y la cabeza ulnar de este músculo, del flexor ulnar del carpo. Y aquí lo tenemos en una vista anterior. Vemos aquí la cabeza humeral, la cabeza ulnar, y en el espacio, en el vértice que se forma, ¿sí? En el ángulo que se forma entre estas dos cabezas, vemos por ahí que está pasando el nervio ulnar, ¿sí? El nervio que viene del compartimento posterior del brazo, se dirige por detrás del epicóndilo medial y luego de ahí cambia de dirección nuevamente hacia adelante y va a pasar en este espacio, ¿sí? Entre las cabezas de origen del flexor ulnar del carpo, la cabeza humeral y la cabeza ulnar. Luego aquí en una vista posterior, perdón, aquí vemos también al nervio, ¿sí? Cómo está pasando en ese espacio triangular, triángulo invertido de base superior, de vértice inferior, y aprovecha ese hueco que hay entre la separación de esas dos cabezas para poder cambiar de compartimento. Las fibras musculares van a converger, o sea, se van a unir, ¿sí? Formando un tendón que se dirige distalmente y se inserta en el hueso pisiforme de la muñeca. Aún no vemos huesos del carpo, pero ya señalamos algunos, ¿sí? Estos que se articulan con el radio. Entonces ahora tenemos este que se llama hueso pisiforme, ¿sí? El tendón del flexor ulnar del carpo viene a insertarse de manera primaria aquí en el hueso pisiforme, pero de aquí, por medio de estos dos ligamentos, como que se continúa su inserción o se engancha para agarrar más zona, para hacer palanca, para hacer fuerza, por medio de estos dos ligamentos que van a salir ahora del pisiforme. Este se va a llamar el pisiganchoso porque va del hueso pisiforme a la apófisis ganchosa del hueso ganchoso. Y este otro se va a llamar pisimetacarpiano porque va del hueso pisiforme a la base del quinto metacarpiano, ¿sí? Entonces es como una extensión de la inserción del flexor ulnar del carpo. Y entonces aquí el pisiforme está actuando como un hueso sesamoideo. Si recuerdan la clasificación que vimos de los huesos, el hueso sesamoideo es el que se encuentra entre los tendones de los músculos, ¿sí? Entonces, el pisiforme es un hueso sesamoideo del flexor ulnar del carpo. El músculo flexor ulnar del carpo es un potente flexor y aductor de la muñeca, ¿sí? Como su nombre lo dice, es flexor, ¿sí? ¿Por qué es flexor? Porque si lo vemos cómo está colocado, ¿sí? Su tendón se dirige hacia adelante, ¿sí? Entonces, si pasa por delante de la articulación de la muñeca, al hacer su contracción lo que va a hacer es flexionar, ¿sí? Flexionar la muñeca. Obviamente lo hace en conjunto con los demás músculos. Y
Otra acción que hace el flexor ulnar del carpo, aunque esa ya no la tiene en su nombre, ¿sí? Es aductor de la muñeca, ¿sí? Como está localizado en el lado medial de la muñeca y bastante medial, entonces su acción también va a tender a desviar la mano, ¿sí? Hacia adentro, ¿sí? Hacia la línea media del cuerpo, a pegarla al cuerpo, girarla hacia adentro. Eso es aducción de la mano, ¿sí? Aducción de la muñeca. Entonces es flexor y aductor de la mano en la articulación de la muñeca. Esas son las acciones del flexor ulnar del carpo. La inervación está dada por el nervio ulnar y vean qué coincidencia. Nos están mencionando que hay algo como una regla que dice todos los músculos del compartimento anterior, de los tres planos, del superficial, del intermedio y del profundo, todos están inervados por el nervio mediano, excepto el flexor ulnar del carpo, que en este caso está inervado por el nervio ulnar, y el otro es uno que vemos más adelante, el flexor profundo de los dedos. Entonces estamos empezando por el único músculo que está inervado por otro nervio, ¿sí? De manera total. ¿Quién lo inerva? El nervio ulnar. Y vean otra forma de recordar y de aprender esto, ¿sí? El nervio ulnar es el nervio que su relación importante en la zona del codo es que pasa entre las cabezas del flexor ulnar del carpo. Bueno, ¿quién inerva el flexor ulnar del carpo? El nervio que pasa entre sus cabezas, ¿sí? Entonces, ya hemos escuchado de nervios que en esta región pasan entre las cabezas de músculos, entre músculos que tienen dos cabezas o un origen doble, como por ejemplo, ¿sí? El nervio ulnar, en este caso, entre las cabezas humeral y ulnar del flexor ulnar del carpo y lo inerva. Pasa entre las cabezas y lo inerva. El nervio radial, la rama profunda del nervio radial, pasa entre las cabezas humeral y ulnar del supinador y lo inerva. El nervio mediano sale de la fosita cubital entre las cabezas humeral y ulnar del pronador redondo y lo inerva, ¿sí? Entonces, los tres nervios que estamos mencionando, el ulnar, el radial en su rama profunda y el mediano, ¿sí? Que tienen relación importante porque utilizan el espacio que queda entre las cabezas de origen de esos músculos, aprovechan y los inervan, ¿sí? Entonces, ahí recordamos nervio entre las cabezas de qué músculo y ya sabemos entonces qué nervio va a inervar ese músculo, ¿sí? También es otra forma en que lo podemos recordar y relacionar, ¿sí? Para entenderlo mejor. Nos vamos dando cuenta que todo esto va agarrando sentido, ¿sí? No es un rompecabezas en blanco, ¿no? O sea, todo esto tiene su razón y todo parece que no, pero está todo fríamente calculado aquí en el diseño de las estructuras anatómicas. En el plano superficial continuamos ahora con el palmar largo, ¿sí? El palmar largo que está ausente en casi el 15% de la población, entonces eso lo convierte en una categoría de músculo inconstante, ¿sí? Porque no está presente en todos y si no está presente, pues realmente no trae ningún problema, ninguna deficiencia en el movimiento o en la fuerza. Entonces es un músculo inconstante. Aquí lo vemos el palmar largo. Este se va a situar entre el flexor ulnar del carpo, este que acabamos de describir, el flexor ulnar del carpo y el flexor radial del carpo. ¿Sí? Entonces, el palmar largo es un músculo fusiforme,
con un tendón largo, igual que los anteriores, ¿sí?, que pasa por la mano y se inserta en el retináculo flexor, ¿sí? Entonces, como mencionábamos, no pasa profundo al retináculo, pasa superficial, se inserta y todavía se va a continuar más distalmente, se inserta en parte en el retináculo flexor, que va a estar a esta altura, y va a continuar hacia la aponeurosis palmar, ¿sí? Esta aponeurosis palmar, pues avanzamos un poquito, es una gruesa capa de fascia profunda que está en la palma, ¿sí?, aquí en la cara anterior de la mano, ¿sí? Esto está inmediatamente por debajo de la piel, ¿sí? La función como flexor accesorio de la muñeca, que ya lo mencionábamos, que por la posición en que están simplemente, estos son flexores de la muñeca, y el palmar largo también va a ser un flexor de la mano en la articulación de la muñeca. Este también se opone a fuerzas de tracción que desplazan la piel de la palma durante el agarre. O sea, mantiene la piel en su sitio, ¿sí? Porque el agarre que realiza la mano con fuerza pudiera hacer que se resbalara la piel entre los músculos, y pues eso daría lugar primero a lesiones, ¿no?, y segundo a no tener un agarre efectivo con fuerza. Entonces, como que la fuerza del músculo se transmite a la piel, ¿sí? Esa es una parte de su función. Entonces, es un músculo inconstante, el 15% de la población no lo tiene. Tú puedes revisar muy fácilmente si lo tienes, y si lo tienes en los dos lados, en el izquierdo y en el derecho, de la siguiente forma. Coloca tu mano frente a ti de esta forma, que tu dedo pulgar y tu dedo meñique los aprietas aquí con fuerza para tensar la aponeurosis palmar, y flexiona un poco la mano, flexiona un poco la muñeca, y vas a ver cómo se comienza a levantar este tendón, ¿sí? Si es que lo tienes, claro, se empieza a levantar este. Este es el palmar largo, ¿sí? Muy fácil te puedes dar cuenta si lo tienes. Hazlo de un lado, hazlo del otro lado, presiona fuerte los dedos y luego flexiona un poco la mano, y vas a ver cómo sobresale este tendón. Incluso puedes ver en esta parte cómo se empieza a ensanchar aquí, ¿sí?, donde el tendón comienza a aplastarse, a aplanarse para insertarse en el retináculo y en la aponeurosis palmar. Ahora vemos el flexor radial del carpo. Este músculo se sitúa lateral al palmar largo y tiene un tendón largo y prominente en la mitad distal del antebrazo, igual que los anteriores. Ahora, al contrario que el tendón del flexor ulnar, o sea, lo está comparando con con el flexor ulnar, dice, al contrario del que forma el borde medial de la zona distal del antebrazo, entonces vemos que el flexor ulnar del carpo, que es una relación que vamos a remarcarla, forma el borde medial de la zona distal del antebrazo, como aquí se ve muy claro. Esta es la zona distal del antebrazo y esto forma el borde medial, ¿sí? O sea, en este sitio puedes tocar ese tendón, en la parte medial del antebrazo. A diferencia de el tendón del flexor radial se coloca justo lateral a la línea media, ¿sí?, a la línea media de la extremidad, que es dada por el dedo medio, ¿sí?, o tercer dedo. Esto es la línea media. Entonces, de la línea media hacia lateral, el primer tendón que vas a tocar es el del flexor radial del carpo. En esa posición se puede palpar fácilmente
por lo que constituye un punto de referencia destacado para encontrar el pulso de la arteria radial, que está inmediatamente lateral al tendón. Bueno, entonces, vamos por partes. Coloca tu mano nuevamente como queriendo ver otra vez al palmar largo, ¿sí? Y con los dedos, con el dedo segundo y tercero de tu otra mano, toca el tendón del palmar largo, tócalo, ¿sí? Ya que lo estás tocando, que lo sientes bien, mueve tus dedos poco a poco hacia afuera, o sea, hacia el lado del dedo pulgar, ¿sí? Y de inmediato vas a sentir el tendón, ¿sí?, del flexor radial del carpo. Vas a caer ahí, pero justo, de inmediato, no hay dónde, con qué otro te confundas. Y luego le sigues avanzando, ¿sí?, poco a poco, caminando con tus dedos, deslizándolos despacio, inmediatamente lateral al flexor radial del carpo, aquí, pero vas a notar rápidamente el pulso de una arteria, ¿sí? ¿Ya lo pudiste palpar? Aquí estamos con la arteria radial, es el lado radial, ¿sí? Aquí está el radio y aquí está el pulgar. Acuérdate que el pulgar es la antena del radio. Entonces estás tocando el pulso de la arteria radial. Más adelante vemos que ahí está otro tendón después, pero por lo pronto aquí detenemos esa investigación, ¿sí? El tendón del flexor radial del carpo pasa por un compartimento formado por hueso y fascia en la zona lateral de la superficie anterior de la muñeca, que vamos a verlo aquí, ¿sí? Aquí parece que se pierde, ¿sí? Este es el flexor radial del carpo, ¿sí? Este es un músculo del pulgar, ¿sí? No vayan a confundirlo con este, ¿sí? Simplemente que en este dibujo que está buscando un plano más profundo, enseñarnos estructuras más profundas, pues quitaron el palmar largo. Pero el palmar largo estaría aquí, ¿sí? Y aquí vemos el flexor radial del carpo, que va por un compartimento que está formado parte por hueso y parte por fascia, es un túnel, ¿sí?, en la zona lateral de la superficie anterior o cara anterior de la muñeca. Y el flexor radial del carpo se va a insertar, que sería, todo esto va en ese túnel, esta parte del tendón. Y finalmente se va a insertar en la cara anterior de la base del segundo y tercer, que aquí no se ve, segundo y tercer metacarpianos. El flexor radial del carpo es un potente flexor de la muñeca, como su nombre también lo sugiere, pero también puede abducir a la muñeca. Entonces, vean que el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo parecen músculos gemelos, su tamaño, bueno, todo parecen músculos, su origen, etc. Pero vemos cómo el flexor ulnar termina en el borde o en el límite medial de la mano, y en cambio el tendón del flexor radial se va hasta el lado radial, ¿sí? O sea, de la línea media inmediatamente lateral. Como quiera, tenemos entonces que el flexor ulnar del carpo está sobre el lado medial y el flexor radial del carpo está sobre el lado externo, ¿sí?, sobre la porción lateral. Entonces, el flexor ulnar del carpo producía flexión, el flexor radial del carpo produce flexión, flexión de la mano en la articulación de la muñeca. El flexor ulnar del carpo, por la posición en que está, va a producir aducción de la mano en la articulación de la muñeca. O sea, va a desviar la mano hacia adentro. Y el flexor radial del carpo, por la forma en que está insertado, va a producir
lo contrario, desviación lateral, ¿sí? O abducción de la mano en la articulación de la muñeca, ¿sí? Entonces, las acciones nos la explica la forma en que están colocados, en que se originan, en que se insertan los músculos, ¿sí? Como en este caso, no tenemos que memorizar que que este es aductor y este es abductor, porque simplemente dónde están ubicados nos lo está gritando, ¿no? La acción que hace. Entonces esto se trata de entender lo que estamos viendo, ¿sí? Y pues de imaginarlos en acción, ¿no? De darle vida a estas figuras y estar imaginando, estar visualizando que la contracción de este músculo, ¿qué va a provocar con esto? ¿Sí? La contracción de todos al mismo tiempo, ¿qué va a provocar con esto? ¿Verdad? Y aquí están palpando el pulso radial, ¿sí? Hasta ahorita, ¿cómo encontramos el pulso radial? Bueno, aunque es un poco más pasos, pero nos vamos al palmar largo. Ya saben cómo hacerlo prominente, lo tocas y de ahí te sigues hacia el lateral, hacia afuera, hacia el pulgar. Vas a tocar otro tendón, que es el flexor radial del carpo, te sigues más lateral y vas a caer directo en la arteria radial y a sentir el pulso aquí de la arteria radial. ¿Sí? Vean, inmediatamente lateral al flexor radial del carpo. Y ahora tenemos al pronador redondo, que pues ya sabemos bastante o casi todo del pronador redondo. Este se origina en el epicóndilo medial y en la cresta supracondilia del húmero. Entonces, de los músculos que tienen un origen común en el epicóndilo medial, el pronador redondo, es el que aparte se origina más arriba, porque se origina de la cresta supracondilia del húmero, ¿sí? Cresta supracondilia medial del húmero. Y su origen, ese es su origen, una parte, pero pues ya sabemos que tiene dos cabezas de origen. Y la otra es una pequeña zona lineal en el borde medial de la apófisis coronoides de la ulna. El nervio mediano sale de la fosa cubital pasando entre las cabezas, como lo veíamos en las imágenes. Ahí está el pronador redondo, ¿sí? Esa es la cabeza humeral, ¿sí? Y por debajo se corta un pedazo de la cabeza humeral para ver su otro origen, que es la cabeza ulnar. Es el pronador redondo. Y al hacer este corte, pues estamos viendo la relación importante del nervio mediano, que aquí está abandonando la fosa cubital, pasa entre las cabezas ulnar y humeral del pronador redondo. El pronador redondo, que aquí lo tenemos también. El pronador redondo cruza el antebrazo de arriba hacia abajo y de medial a lateral y se inserta en una zona rugosa ovalada en este punto en la superficie lateral del radio, aproximadamente a la mitad de la diáfisis. El pronador redondo forma el borde medial de la fosa cubital, que también ya lo sabemos, ya lo vimos. Borde medial de la fosa cubital es uno de los límites. Y durante la pronación rota el radio sobre la ulna, o sea, es pronador, ¿sí? Entonces, el plano superficial del compartimento anterior está dado por 4 músculos: el flexor ulnar del carpo, el palmar largo, el flexor radial del carpo y el pronador redondo. Y esta es una mnemotecnia que te encuentras pues con frecuencia si buscas en internet, y pues es bastante gráfica, bastante útil, pero la podemos mejorar, ¿sí? La podemos mejorar y bastante. En lugar de
ni siquiera lo hagan, pero en lugar de poner la mano en esa posición, ¿sí? Con los dedos, usando esos dedos, vamos a hacer lo siguiente. Esta es una pequeña modificación que les estoy proponiendo, que nos va a servir más. Vamos a poner toda la mano, ¿sí? En esta posición, que la mano, que tu mano empiece. Si pones tu mano derecha, porque vamos a ver los músculos del antebrazo del lado derecho, tu mano izquierda es la que vas a colocar aquí, más o menos ahí por el pliegue del codo. De preferencia que tu mano se esté apoyando en el epicóndilo medial, ¿sí? O sea, que sientas que de ahí se están originando estos músculos. Ya eso te está ayudando a recordarlo, ¿sí? Es un tipo de mnemotecnia mecánica también, que sientas que tu mano donde está apoyando es el epicóndilo medial, porque es el origen de los músculos. Y los músculos, pues obviamente que lo representan los dedos. A diferencia de la imagen anterior, aquí estamos usando el pulgar, ¿sí? El pulgar representa al pronador redondo, ¿sí? Y separa el pulgar, porque eso también te va a ayudar a recordar que el pronador redondo termina aquí, a mitad del antebrazo, y que los otros dedos que apuntan hacia la mano es porque van y terminan hacia la mano, ¿sí? Entonces, tu dedo pulgar va a representar al pronador redondo, tu dedo índice al flexor radial del carpo, tu dedo medio al palmar largo y tu dedo anular al flexor ulnar del carpo. Así como está esta imagen, ¿sí? Ahí lo vas a colocar tu mano. Pronador redondo, ¿sí? Este va aparte de los otros tres. Los otros tres iban juntos y van todo el camino hasta la mano. El flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor ulnar del carpo. Bueno, ¿y qué hacemos con este dedo? Por lo pronto nos sobra y escóndelo, ponlo abajo de tu mano, ¿sí? A lo mejor molesta un poquito, pero ponlo abajo de tu mano, porque eso nos va a servir para completar esta mnemotecnia. Por lo pronto este dedo va oculto, ¿sí? Por debajo de la mano. Y esto es a modo de resumen, ¿sí? Son los músculos, aquí los estamos viendo, aquí están numerados y aquí está la representación de cada uno de ellos, justo como lo hemos descrito. Esto es un resumen. Esto se los dejo para que lo descarguen en un archivo PDF, lo puedan imprimir, para que lo tengan siempre ahí al lado y lo puedan estar recordando y practicando, ¿sí?